vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias por tu amor. En 1 de Juan 4:18 la palabra de Dios enseña que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor de Dios es donde somos libres. Yo quiero ahí donde tú estás, levantes tus manos y declares en este momento que el amor de Dios te invade. Y que cualquiera que sea el temor que te está asediando a diario, no sé qué tipo de temor es, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la oscuridad, a las alturas, tantos y tantas índoles de temor que a veces nos acechan. Pero hoy te dice el Señor, si tú realmente tienes un encuentro con el amor de Dios, que es perfecto, que es incondicional, que es incomprensible y que solo se recibe por fe, ciertamente hoy serás libre del temor. Amén. Adóralo. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Para impresionarte, no hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Dile, no hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, cántalo. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace
muy buenos días. Es un privilegio el poder el día de hoy compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y compartirlo con ustedes hoy domingo. Y quisiera que nos pusiéramos a orar, pero sobre todo el tema que hoy queremos tratar se llama Habla que tu siervo ignora. Nuestra enseñanza está basada en 1 Samuel 3, del versículo 10, la vamos a leer en Reina Valera contemporánea, donde dice: entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo. Señor, te pedimos que seas tú el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Que seas tú el que abra, Padre, nuestro entendimiento para poder poner por obra lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Queremos agradarte, pero sobre todo, Señor, que esta palabra sea el alimento que mi espíritu y mi alma necesita. Bendecimos a cada uno de los que están oyendo este mensaje. Quita toda distracción, Señor, y que seas tú hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, este tema vamos a basarnos en la historia como ahorita acabamos de ver. Es una cita que todos recordamos de Samuel, que Samuel es un joven que fue elegido por Dios desde muy pequeño, ¿verdad? Si vemos la vida de Samuel, vemos que desde que fue concebido tenía un propósito, ¿verdad? Desde que su mamá lo pidió y todo su proceso, vemos que Samuel fue una persona que amaba al Señor y que estaba dispuesto. Desde muy joven, Samuel tenía una disposición en su corazón. Cuando él dice: habla, Señor, que tu siervo escucha, él estaba diciendo al Señor: mientras tú estés hablando, yo estaré con un corazón dispuesto a escuchar lo que tú me quieres decir. Eso quería Samuel decirle, ¿no? Yo estoy dispuesto a escucharte, no nada más de oídos, sino que mi corazón iba a estar dispuesto. Esto es fantástico, desde muy joven que Samuel tuviera esa disposición, ¿verdad? Entonces, así como Samuel, muchas veces nosotros le hemos estado diciendo al Señor: Señor, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, Señor, muéstrame, Señor, quiero saber que lo que estoy haciendo es correcto. Muchas veces todos se lo hemos dicho, y es muy bonito escuchar su voz de Dios y sobre todo buscar su voz del Señor, ¿no? Que es a través de la lectura, a través de la oración, a través de las enseñanzas, a través de un hermano, de nuestro pastor, de algún líder, ¿verdad? Y es importante no nada más escuchar la voz de Dios, sino obedecerla y no ignorarla y hacer un berrinche, ¿verdad? Porque muchas veces Dios sí nos habla, pero nosotros decimos: no, Dios, con esto no te metas, y hacemos un berrinche: no quiero cambiar esto, no quiero hacer esto, Dios. Y entonces lo que Dios quiere de nosotros es algo para nuestro bien. No es para que nosotros nos enojemos, no es para que nosotros en nuestra para seguir con nuestra vida como si Dios nunca nos hubiera escuchado, ¿verdad? Sino que nosotros podamos ser esos siervos que escuchan, esas personas que estamos dispuestas a escuchar la voz de Dios y que no nada más la escuchamos, sino que también lo obedezcamos. Algo que me impactó al estar estudiando sobre la vida de Samuel es que uno de los tantos significados que Samuel tiene, aparte de que pedido a Dios, sino que Dios escucha, realmente el nombre de Samuel quiere decir Dios escucha, también significa oír para obedecer. Entonces, el nombre de Samuel tiene mucha importancia. Estaba viendo en un estudio, leyendo de un predicador, donde decía que el mismo el profeta que fue como Moisés que también hablaba cara a cara con Dios y daba un mensaje portavoz de Dios, alguien que se asemejaba a Moisés fue Samuel, que cara a cara hablaba con Dios y que Dios audiblemente se le presentaba y hablaba. Y comentamos que Samuel fue el último juez que aparece en la Biblia, porque de ahí el pueblo se puso en rebeldía y quiso un rey, ¿verdad? Y cuando eligió rey, Samuel dice que se puso triste, ¿no? Y Dios mismo le dijo a Samuel: Samuel, no te pongas así, porque no es contra ti.
ellos me han dejado de amar a mí. Entonces vemos que Samuel es un personaje que, al igual que Moisés, tenían esa relación muy profunda con el Señor y que Dios les hablaba audiblemente, ¿no? Y llegó a ser el último de los profetas y jueces de el Antiguo Testamento, antes de un rey, ¿no? Entonces vemos que hace un mes acabamos de celebrar lo que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y muchos celebramos y decimos, ay, te amo, pero esta celebración no nada más debe de ser un solo día, ¿no? Debería ser todos los días de nuestra vida. Y dentro de estas enseñanzas del 14 de febrero nos hablan mucho de los lenguajes del amor, ¿no? Este libro que lo escribió Gary Chapman, que también se los recomiendo para leer, para mejorar uno como persona, para entender a las personas su forma de amar. Vemos que hay 5 formas de que nos dice que nosotros podemos amar, ¿no? Algunos recibimos el amor con palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar o recibir regalos, otros con actos de servicio y otros con tacto físico, ¿no? Nosotros tenemos que analizar también cuál es nuestro lenguaje del amor, ¿no? Y asimismo, cuando nosotros estudiamos estos lenguajes del amor, así nosotros también podemos darle amor a las demás personas, a las personas que nos rodean, y las personas que nos rodean pueden darnos ese amor que nosotros necesitamos. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor cuál es su lenguaje de amor? ¿Cuál es el lenguaje de amor de Dios? Yo sé que Dios nos mandó a Jesús y Jesús es nuestro amor, ¿verdad? Pero el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Si uno obedece, esa es la manera del que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos. Y creo que esta es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? El obedecer creo que es algo que va mucho en contra de nuestra naturaleza carnal. No nos gusta obedecer, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y el Señor, eso es lo que vimos cuando Samuel tuvo que elegir un rey, ¿no? Que ya no querían que Dios lo obedecerle a Dios, sino querían a alguien físico, a alguien aquí. Entonces vemos que nosotros igual muchas veces actuamos así, ¿verdad? Que no queremos obedecerle al Señor. Entonces, de uno de los lenguajes del amor que vemos de Dios es la obediencia, y todo se resume en obedecer. Vamos a leer Mateo 22, 38 y 39, donde nos dice en Reina Valera: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo amo a Dios, yo estoy dispuesto a obedecer lo que me dijo para demostrarle mi amor. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo le vamos a demostrar nuestro amor a Dios? Obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? A lo que Él nos dice. Entonces, como primer punto, vamos a ver ¿qué hago con la voz de Dios cuando lo escucho? ¿Qué hacemos? Dice esta parte cuando nosotros somos como Samuel diciéndole, Señor, habla porque tu siervo escucha, estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer. Pero también tenemos la oportunidad o podemos ser esas personas como Jonás. Jonás también fue una persona que Dios le habló precisamente y tomó otra dirección, ¿verdad? Jonás 1, versículos del 1 al 3 nos habla diciendo, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde entró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y embarcó para allá.
Vemos aquí a este Jonás, ¿verdad? Un Jonás que también que era un hombre usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, que en su momento escuchó la voz de Dios, pero dice que le da una encomienda a Dios: ve a Nínive, por favor, porque ya me escuché que esta ciudad es muy malvada, ve y da un mensaje de salvación, porque voy a destruir esa ciudad, ve. Pero Jonás dice: no voy a escuchar, ¿verdad? Él oye, pero dice: no voy a escuchar. No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Podemos oír el sonido del aire, de los carros, de los pájaros, cualquier sonido lo podemos oír, pero escuchar es poner atención. ¿Y poner atención para qué? Para actuar, ¿verdad? En este sentido, vemos que aquí Jonás decide. Entonces, a diferencia de que vemos de un Samuel que desde muy pequeño estaba dispuesto, decidido a escuchar con todo su corazón lo que Dios tenía para él, vemos que Jonás toma otra decisión y él decide no escuchar, él decide hacer su propia voluntad, ¿verdad? Y entonces él no pone atención a lo que Dios le estaba diciendo. Así como Jonás, muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo: cambia esto, aléjate de tal cosa, deja de hacer esto. Y Dios nos está diciendo, dice y dice, pero nosotros no queremos escuchar. Oímos, pero no queremos escuchar porque no queremos prestarle atención a lo que el Señor nos está diciendo, porque lo que el Señor nos está diciendo es algo que me está incomodando y prefiero hacer lo que yo quiero a lo que Dios quiere. Entonces vamos más allá. Pero vemos más allá que Jonás no solamente no escuchó a Dios, sino empieza a usar sus recursos, empieza a hacer sus cosas, empieza a ocupar su dinero, su tiempo, todo lo que él tenía, lo empieza a hacer para ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios le dijo, ve a la derecha, y le dijo, él decidió, no, ¿por qué voy a ir a la derecha? Me voy a la izquierda. Y entonces vemos que aquí mismo dice todo con tal de ir en contra de la voz de Dios. Entonces dice que él dice que va al puerto de Jope y compra un boleto que lo iba a llevar ¿a dónde? A Tarsis. Pero entonces dice que el boleto para este viaje era mucho más caro. La distancia de donde Dios le había dicho era una distancia que le tomaba 15 horas, que era como 150 kilómetros más o menos, pero él decide ir a un lugar mucho más lejos, 4 veces más lejos. Era un lugar que era Tarsis, donde que era 4 veces más lejos, que le duraba 60 horas llegar a ese lugar, y que eran como 600 kilómetros más o menos que él podía llegar. Esto es en kilómetros caminando, y era un lugar mucho más caro, pero esta era una distancia más corta, la que Dios le había encomendado. Era un lugar más cerquita, era un lugar donde nada más tenía que ir, pero él dice que abiertamente, ahí en el mismo versículo, abiertamente él desobedeció. Ahí mismo dice que él no, que se fue a Jope y que se va a un barco. Entonces abiertamente él desobedece, y desobedece usando no nada más su gasto de tiempo. Vemos que eran más horas para este viaje de 60 horas, y dice que gastó más porque el precio del boleto era 4 veces más caro de lo que él iba a gastar si él obedecía a la primera vez de lo que la voluntad de Dios tenía, ¿verdad? Entonces a veces nos volvemos así como Jonás,
tercos, nos volvemos que Dios nos sigue hablando y nos dice, no es por ahí, no es por ahí, no hagas esto, cambia esto, y seguimos y nosotros seguimos tercos y decimos, no, porque yo lo voy a hacer. ¿Y quién te dijo? Y si nos llega el pastor a decir, o un líder o alguien que nos conoce, ¿sabes qué? Dios me mostró que tienes que cambiar. Ay, ¿por qué tengo que cambiar? Ay, ¿por qué? Pero a mí Dios no me lo ha mostrado. Pero si Dios ya te lo mostró, pero la cosa es que te vuelves tan terco que no quieres hacer la voluntad de Dios. Y entra eso mismo que entró en Jonás. En Jonás, habiendo escuchado a Dios, dice, decido desobedecer a Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, habla, Señor, que tu siervo ignora. Entonces, en lugar de hacerlo como Samuel, que dice, te escucho, te voy a ignorar, Dios. Aunque tú me digas, aunque tú me muestres, aunque tú me pongas, yo no te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque entra un espíritu de terquedad. Un espíritu de terquedad que le entró así, así a Jonás. Dice que en el mismo versículo nos dice más adelante que Jonás dice que tomó esa decisión porque se quería ir al lugar más lejano para alejarse de Dios y que Dios no lo encontrara. Usted ve su espíritu de terquedad que le nubló el entendimiento, que él aún escuchando la voz de Dios, aunque él conocía que era un siervo de Dios, que conocía a Dios, él se le olvidó que a Dios no se le puede esconder nada y que Dios puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y puedes irte al lugar más lejano y ahí va a estar Dios. Y se le olvidó que el Señor todo lo ve y que se quiso esconder, pero no se podía esconder de Dios. Dios lo veía donde quiera que fuera. Así Dios nos ve a nosotros y no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder y que tal vez podamos estar haciendo cosas ocultas nosotros y creemos que nadie nos ve, pero para Dios sí es visible. Dios lo ve todo. Dios ve hasta escudriña nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces no nos podemos poner como este Jonás creyendo que se iba a esconder de Dios, ¿verdad? Pero todo esto sucede porque él dice que no decidió escuchar la voz de Dios. No le importó. Y no le importó darle el valor a la voz de Dios, no le importó lo que valía la voz de Dios. Y a veces se nos tanto fue así Jonás de egoísta que se le olvidó que la encomienda que Dios le había dado era para bendecir a muchos. Pero así su desobediencia también iba a acarrear problemas a muchos. ¿Por qué? Porque no nada más fue que se fue, ¿no?, al barco y puso en peligro a la gente que iba en el barco, ¿verdad? Se le olvida. Y a veces cuando nosotros nos damos cuenta y se nos olvida la voz de Dios y no le hacemos caso a Dios, cuando nuestro corazón se dispone a pecar, a desobedecerlo, creemos que Dios nos va a aplaudir nuestra desobediencia. Creemos que Dios nos va a honrar nuestra desobediencia. Creemos que Dios va a traernos flores y que nos va a aplaudir y va a decir, bien hecho, hijo, por desobedecerme, por hacer lo que tú quieres. Y creo que muchas veces nosotros creemos que Dios va a aplaudir nuestras desobediencias, pero no, nuestras desobediencias y decisiones traen consecuencias, que muchas veces nosotros nuestras desobediencias y decisiones después le terminamos echando la culpa a Dios, cuando Dios nos advirtió, cuando escuchamos la voz de Dios y cuando Dios empieza a ocupar a una persona, por ejemplo al pastor, alguien que te dice, oye, soñé contigo, voy a orar por ti, oye, el Señor me está mostrando esto para tu vida y te está mandando, son esas personas, esos son detalles de amor de Dios para tu vida, que te está mandando flores de amor y que te está mandando como señales de diciéndote, cuidado, yo estoy al pendiente, obedece.
yo tengo algo mejor para ti, los planes que yo tengo para ti son mucho más grandes. Pero nosotros nos enojamos y creemos que todo el mundo lo está haciendo por nuestro mal, porque no quieren ver nuestra felicidad, porque no nos quieren hacer feliz. O sea, no, sino lo que Dios tiene para nuestras vidas es mucho más grande, que quiere evitarnos un gran problema, que al final estés llorando y que estés sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y entonces se nos olvida que Dios tiene ese amor, porque imagínate qué amor tiene Dios para ti, para ponerle en el corazón de alguien ajeno que ore por ti, o en el corazón de alguien para que venga y te dé una palabra. O sea, porque uno no puede ser una persona buena todo el tiempo, no le podemos caer bien a todos, pero Dios toma detalles con personas mostrándonos su amor, previniéndonos de algo, pero a veces nosotros no las tomamos de esa manera. Lo que el Señor quiere hablar, o sea, imagínate el tiempo que Dios desarrolló para que alguien soñara contigo y que te advirtiera de algo. O sea, que Dios movió todo para que la palabra o el mensaje llegara para tu vida. Y esas son muestras de amor, porque solamente Dios lo puede hacer. Cuando nosotros vemos que Dios tiene esos detalles para nosotros, si nosotros estamos alineados a Dios y tenemos ese corazón como Samuel, vamos a aceptar y vamos a ver ese detalle que Dios tuvo para nosotros, porque vamos a ver que Dios abrió las puertas, vamos a ver que Dios escuchó la oración, vamos a ver un sí de Dios, y también vamos a entender un no de Dios, y lo vamos a entender. Pero cuando nuestro corazón está mal, que está dispuesto a desobedecer, lo vamos a tomar como agresividad, lo vamos a tomar como que es que nadie me quiere, es que nadie me comprende. Pues es que nadie va a aplaudir la desobediencia y tus malas decisiones. Y entonces le decimos al Señor, ¿sabes qué, Dios? Déjame en paz, yo voy a hacer lo que yo quiera y a mi manera y como yo quiera. Y entonces después nos estamos lamentando de las tomas de nuestras decisiones y no nos damos cuenta que somos malagradecidos con Dios, con esos detalles donde Dios nos está hablando. Simplemente cuando uno lee el devocional, uno es confrontado con nuestra propia naturaleza. A veces uno dice, no, de los enemigos, y va uno leyendo, sí, y ya te pones a pensar en fulanito, en sutanito, pero antes de que sea la palabra para alguien más, primero es para ti. Entonces si dices, ay, este es para fulanito, antes de que sea para él, es para ti, Dios te está hablando. Entonces, somos muchas veces malagradecidos al escuchar la voz de Dios. Como punto número 2, vamos a ver, somos igualitos a Jonás a veces. Entonces, escuchamos la voz de Dios, así como Jonás escuchó la voz de Dios, escuchó el mensaje que Dios tenía, pero dice que Jonás hizo todo lo posible para hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Todo lo contrario, pensando que así iba a hacer algo. Yo no sé qué pensaba en su cabeza Jonás. Dice Efesios 2:2 en Reina Valera contemporánea, dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente del mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si yo estoy en desobediencia, tengo que obedecer a Dios, porque Dios no respalda mi desobediencia. Dios no va a honrar mi desobediencia. Entonces aquí nos habla bien importante que entró en él un espíritu, porque dice que el príncipe del poder del aire, ¿quién era? Pues Satanás. Dice que opera en los hijos de desobediencia. Entonces en el momento que nosotros decidimos no obedecer, el espíritu de Dios ya no está en nosotros y entra el espíritu de desobediencia. Y nosotros creemos que estamos conectados a Dios cuando nosotros le dimos la puerta, porque nosotros al decidir, cuando yo decido, yo abro una puerta
a las decisiones. Yo abro las puertas a mis consecuencias. Yo abro la puerta a ese espíritu para seguir desobedeciendo las indicaciones que el Señor me está dando. Entonces, jamás Dios me va a premiar por desobedecer. Jamás Dios va a aplaudirme porque me fui al otro lado contrario de lo que Él me dijo. Que me dijo, vete a la derecha. Ay, no, yo agarré a la izquierda. Eso jamás va a suceder. Tal vez eso va a suceder en tu mundo utópico, en ese mundo imaginario que tienes en tu cabeza, que crees que aún así vas a agradar a Dios cuando no lo es. Es un mundo ficticio en tu cabeza y que tú quieres acomodar las cosas como tú quieres, que el mundo te está enseñando que Dios se tiene que amoldar a ti, pero no, tú tienes que amoldarte a Dios. Y la desobediencia no trae buenos frutos. Tenemos que entenderlo. Si yo desobedezco, no voy a esperar que algo bueno salga de mi desobediencia. Creo que todos en un momento hemos escuchado la voz de Dios. Creo que todos en algún momento nosotros hemos escuchado la voz de Dios y no hemos obedecido. Y tristemente hemos pagado las consecuencias. No nada más de la manera de tomar decisiones en nuestras vidas, no nada más de lo que el Señor, sino aún en nuestro servicio a Dios. Algo que a mí me ha pasado en los últimos días es que yo le he pedido al Señor que Dios me use, pero a veces no estamos dispuestos a que Dios nos use, y que cuando Dios nos use se rompan todos los paradigmas que nosotros tenemos y Dios actúe de manera diferente. Me ha pasado 2 veces que estando en un lugar público, y una vez yendo a desayunar a un lugar y otra vez en una comida, que fuimos a lugares públicos, Dios me dijo, párate y ve y ora por esta persona. Y yo me quedé como que, ay, ¿cómo crees que acá delante de toda la gente? Y me dice, háblales, por favor. Y yo dije, no, sí, ahorita ya que termine de comer voy a pararme y me voy a poner a parar. En las 2, en lo que dije, espérame tantito, se fueron las personas. Estas eran personas enfermas. Yo no sabía si lo que Dios quería para ellos era sanarlas o que les diera el mensaje de salvación, pero yo decidí no hablar. Y esta última vez fue hace 15 días, estábamos en la reunión y mientras estábamos adorando al Señor, yo estaba orando y estaba orando en lenguas y estaba orando y adorando a Dios. Se sintió la presencia de Dios muy bonita en la congregación mientras yo cargaba a mi sobrino Esteban, porque estaba llorando y su mamá estaba cantando, entonces yo estaba cargando y estaba orando. Y mientras oraba, Dios me decía, dile a las personas que están enfermas que pasen al frente, ora por ellas porque las voy a sanar. Y yo dije, sí, Señor, voy a hacerlo. Esta vez le dije, sí, Señor, voy a hacerlo. Pero tenía el bebé y yo estaba orando y como sentía que estaba, como tenía los ojos cerrados, sentía que él estaba como llorando. Cuando veo el bebé se estaba carcajeando, estaba risa y risa. Entonces ya dije, bueno, voy a hacer. Entonces terminando la prédica yo les digo, hermanos, voy a pedirles por favor que todos aquellos que estén enfermos, y ya me puse a orar por las personas. Hay varias personas que ya se acercaron a mí, que sintieron el milagro en ese momento, pero no les quiero decir que soy yo, sino es que Dios, la obediencia, yo les dije al momento, no soy yo, es Dios el que me está dando la indicación de que voy a orar por ustedes y va a ser sano. Entonces lo mismo pasa, así como Jonás, muchas veces también yo he actuado como Jonás en ciertas decisiones, y esto es como les decía, antes de que esta palabra sea para alguien más, primero Dios habla para tu vida, y entonces necesitamos aprender a escuchar la voz, necesitamos determinarnos a obedecerlo, porque tristemente si no obedecemos vamos a pagar las consecuencias. Si analizamos detenidamente a Dios, que es hermoso, qué lindos detalles tiene para nosotros, cómo nos habla, cómo sale a nuestro encuentro, cómo nos da una palabra, cómo nos guía para evitarnos darnos golpes en la vida. A veces son cosas simples, a veces agarran a personas y te mandan una palabra de ánimo o te llega un mensaje en ese momento, o a través de una palabra, de una enseñanza Dios te habló. Y sencillamente Dios te está insistiendo en las cosas para que tú tomes la mejor decisión
Y no valoramos esos detalles que Dios tiene para nuestras vidas y todavía le decimos a Dios, Dios, es que tú no me escuchas. Pues es que no va a escuchar lo que tú quieres. No escuchamos lo que nosotros queremos, sino que debemos aprender a escuchar lo que Dios dice, en el momento que Dios dice y como Él lo dice. No son lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere para nosotros. A veces Dios nos cierra puertas y nosotros queremos abrir esa puerta y entrar a patadas a esa puerta, sin saber que esa puerta Dios nos la cerró porque nos iba a traer algo malo o nos podría traer una consecuencia que aparentemente podría ser algo bueno, pero traía algo malo. Dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino ¿de qué? De muerte. Entonces muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto cuando no lo es. Podemos ver ese perfecto ejemplo en Jonás, que también fue desconsiderado, ni siquiera se vio en el privilegio que tenía de ser el único en ese lugar al que Dios le hablaba y le daba un mensaje y que tenía la oportunidad de llevar a otros a Jesús, a Dios, y que se arrepintieran de sus caminos. Porque ¿qué culpa tenían las personas que estaban con Jonás en el barco para que se ahogaran, para que su barco fuera destruido, sino al final que lo aventaron al agua, ¿verdad? Todo fue por culpa ¿de qué? De Jonás, por su desobediencia. Entonces muchas veces nuestras desobediencias traen consecuencias para las personas que nos rodean y no nos damos cuenta que mis decisiones pueden afectar a los que están a un lado. Tuvieron que pasar la tormenta con Jonás en el barco. ¿Qué necesidad tenían ellos de sufrir algo que a ellos no tomaron la decisión de desobedecer? Sino fue Jonás, ¿verdad? Jonás era el desobediente, él era el que había desobedecido, él estaba ciego por su espíritu de necedad que había en él, porque se había llegado a convencer a sí mismo de desobedecer a Dios y que lo que estaba desobedeciendo estaba bien, que lo que estaba haciendo estaba bien, porque estaba cegado, porque no quería ver que lo que estaba haciendo era su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Él se engañó a sí mismo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé claridad en nuestra toma de decisiones, que nos dé claridad en todo momento, que Dios nos dé ese carácter de tomar esa determinación de obedecer, que aunque me duela, que aunque me vaya a costar la decisión de obedecer, lo voy a hacer, me va a costar, pero va a tener un fruto mejor, voy a ver lo que se logra, ¿verdad? Porque los planes de Dios son mejores y muchas veces somos como ese Jonás porque no nos gusta hacer lo que el Señor nos está pidiendo, por vergüenza, porque queremos hacer lo que nosotros queremos, porque atenta contra nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Dice Isaías 55, 8 al 9 en lenguaje actual, dice, dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, lo juro que así es. Entonces no podemos comparar nuestros pensamientos al pensamiento de Dios porque Dios ya tiene nuestro plan trazado, nuestra vida, Él ya sabe lo que va a venir y entonces nosotros nada más podemos ver algo a corto plazo y a veces tomamos decisiones equivocadas porque tomamos decisiones emocionales sin pensarlas, sin consultarlas, sin meditarlas. Y entonces nos ponemos, pero tenemos que entender que esto que dice Isaías, yo tengo que entender que Dios no piensa como yo pienso. Dile al que está a tu lado, Dios no piensa como yo pienso. Y dile, sus planes son mejores que los míos. Vamos a ver como punto número 3, tú eres mi Señor. No podemos decirle a Dios, tú eres mi Señor, si no le hacemos caso. Yo no le puedo decir, tú eres mi Señor, porque eso es mentira y nos volvemos mentirosos. Y el padre de la mentira es el diablo. Si yo le digo al Señor, mi Señor, es porque yo hago lo que Él me pide.
porque yo le obedezco. Yo no puedo decirle Señor si yo no le obedezco. Pero cuando mi Señor da una orden, yo obedezco, me guste o no me guste. Yo le pido que me dé el carácter, el discernimiento, que me dé la fortaleza, que ponga el querer y el hacer en mi vida, pero yo no paso de largo su voz, como si nunca lo hubiera escuchado. Entonces, cuando yo digo que es mi Señor, yo le obedezco. Yo le obedezco y le escucho y lo hago. Me guste o no me guste, lo voy a hacer. Qué importante es que nosotros de verdad podamos valorar la voz de Dios. Qué hermoso saber que Dios nos escucha y que Él tiene cuidado de nosotros, que nos habla para guiarnos. Ay, pero como nos encanta hacer berrinches, nos encanta hacer berrinchudos y les decimos como los niños cuando van al supermercado y andan gritándole allá a la mamá, mamá que no sé qué, ¿verdad? Y queremos hacer berrinchudos y le decimos, no Señor, no quiero hacer lo que tú me dijiste, no me importa, voy a hacer lo que me dé la gana. Muchas veces actuamos así. Si obedecemos a Dios en el momento, no lo vamos a entender. ¿Entiende? Si yo obedezco ahorita a algo que Dios me dice, yo no lo voy a entender en ese momento. Pero después lo voy a entender y sabré que es lo mejor para mi vida. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También porque sus planes son de bien y no de mal, ¿verdad? De bienestar y no de calamidad. Entonces Dios, ¿por qué? Porque Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Yo tengo que obedecerlo. Dice Proverbios 22:15 en Dios habla hoy. Dice, la necedad es parte de las ideas juveniles que se quita cuando ¿qué? Cuando se corrige con golpes. Hay veces que somos necios, pero necios como Jonás. Y nos pasa así como Jonás, que ya estamos bien hundidos en el agua, como Jonás, que se lo tragó el pez y nosotros estamos con el agua hasta acá y ya nos estamos ahogando en los problemas. Pero dice en Jonás 2, versículo 1 al 3, en Nueva Traducción Viviente nos dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo, en gran aflicción clamé al Señor. Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes, tormentosas olas me cubrieron. ¿Por qué necesitamos nosotros estar cerquita de la muerte o estar jugando con la muerte o estar jugando a ese momento de estar ahogados en hoyos profundos de muerte o estar en una situación tan grave y decir, ay Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí voy a cumplir lo que te dije, ahora sí voy a hacer como tú me dijiste, ahora sí cuando ya es demasiado, ¿qué? Tarde. Ese proceso de Jonás fue necesario, que cayera en el agua, se hundiera, se lo tragara el pez y estuviera ahí y que se sintiera medio morir y después Dios lo sacara y lo vomitaran lo vomitaran en la playa, ¿no? Pero ¿por qué era necesario? Porque era una corrección, porque dice el versículo que leímos, dice, con golpes se corrige, ¿qué? La necedad. Y fue unas nalgaditas de Dios para Jonás, diciéndole, órale pues, ¿me obedeces o qué? Muchas veces así Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque tomamos malas consecuencias. Pero lo que Jonás pasó era necesario, no tan fácil era que hubiera obedecido. Él hubiera obedecido y se hubiera evitado ser tragado por un mar y oler a vómito de pescado.
guácala, de por sí huele muy feo el olor del pescado, imagínate. O sea, no era necesaria, pero era una corrección de Dios, de parte de Dios. A veces somos así y necesitamos un golpe para nuestra desobediencia, para que podamos entender. Ya después de que estamos en el fondo golpeados y ahora sí decimos, ahora sí, Señor, te voy a hacer caso, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a orar, ahora sí no vuelvo a tomar esta decisión, ahora sí, ¿verdad? Dice ahora sí, pero dice que Dios en su inmenso amor y misericordia, ¿qué hace? Nos levanta y nos da una oportunidad, así como Jonás. Dime si no obedeció Jonás después de ser vomitado. Obvio, fue vomitado y ahora sí te voy a obedecer, y ahora sí cumplió lo que Dios le había encomendado, ¿verdad? Y ahora sí, dice que Dios también nos levanta, que a veces necesitamos recibir esos golpes por nuestras decisiones, sí. ¿Para qué? Para que asumamos las consecuencias de nuestra desobediencia, sí. Sí es necesario, pero las podemos evitar, sí. Pero el Señor lo hace porque nos ama como padres, ¿verdad? Que corregimos a nuestros hijos para que no se pierdan. Lo mismo hace el Señor. El día de hoy yo quisiera que tú tomaras una determinación, o ser como un Samuel o ser como un Jonás. Que tú puedas decir, salva, habla, Señor Jesús. Habla porque tu siervo oye, o podamos decir, habla, Señor, porque tu siervo ignora. Acompáñame a orar. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces te hemos fallado y no hemos querido escuchar tu voz. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos desobedecido y hemos tomado nuestras propias decisiones, nuestras propias determinaciones, Padre Santo, aun cuando tú has mandado a gente, Señor, a advertirnos, Señor, hemos sido egoístas, Señor, hemos sido tercos y necios, Señor, hemos dejado que ese espíritu de necedad entre a nuestras vidas y nuble nuestro entendimiento. Hoy te pedimos, Dios, que tú quites, Padre, toda necedad de nuestras vidas, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos des claridad, Padre Santo, que abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Padre bendito, danos la fortaleza de carácter para tomar las decisiones correctas, Señor, para que en toda decisión yo me proponga obedecerte, Señor, sea algo que me guste o sea algo que no me guste, sea algo que me vaya a doler o no me vaya a doler, yo tome la misma determinación de obedecerte, porque contigo me va bien, porque tus planes son mejores que los míos, porque tus pensamientos van más allá que los míos, Señor, porque yo sé que tú me muestras tu amor y que tú me amas y tú tienes un propósito para mi vida, Señor, y que mi futuro, Señor, está mejor en tus manos, Señor. Hoy, Padre, yo te pido, Padre Santo, que redargullas nuestros corazones, Señor, para caminar de acuerdo a tu voluntad y a tu voz. Te damos gracias por este hermoso momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.